Ok, bueno, pues les presento a Alejandro Aguilar Arellano, es licenciado en Tecnologías de la Información. Él es consultor en ciberseguridad informática, ha realizado tareas de análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, dictamen de mejores prácticas a nivel seguridad y endurecimiento de sistemas, así como configuración de dispositivos de seguridad, tales como Framework IDS IPS. Tiene experiencia en materia de seguridad de más de 5 años, realizando pruebas de análisis de vulnerabilidades para los dispositivos que soportan las operaciones de proyectos de diversos sectores de la industria bancaria y seguros. Eh, Se encarga también de la revisión de controles de seguridad a nivel interno y las estaciones de trabajo de los dispositivos que conforman las muestras activas de clientes de acuerdo a la metodología de ISAP, OSTM, CIS y Top 20. Además es eh, instructor en LabSite, es instructor y coordinador de proyectos en Core Security. Listo, pues muchas gracias por la introducción, Liz. Continuando con el temario de a lo largo del día, pues hemos visto eh, desde la parte legal los diferentes ciberdelitos, ya vimos la parte de las fases de un análisis forense ya a nivel tecnológico, pero también vamos a complementarlo pues con las herramientas que existen, ¿no? Vamos a complementarlo. ¿Me confirmas, digamos, que se vea la presentación? ¿Se visualiza correcto? Ok. Vamos a conocer un poquito del hardware y software. Ya va a ser comercial y tanto open source, porque muchas veces este tipo de hardware, como ya son especialidades, es muy difícil de conseguir o muy costoso, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia o a grandes rasgos. El gran hardware no es todo, existen miles de herramientas, existen miles de dispositivos que nos ayudan a los análisis forenses o al proceso de adquisición de evidencias forenses o al proceso de análisis, al proceso de indexación. Todo tiene un mundo, es toda una carrera. Entonces, abarcar todo el hardware es llevarme casi las 8 horas que venimos aquí platicando, ¿no? Entonces, vamos a grandes rasgos dar a paso a algunas de las herramientas, ¿no? Vamos a empezar con este tipo de servidores forenses. Hace ratito, yo leyendo las preguntas, escuché cuánto tarda el procesamiento de un forense, ¿no? Cuánto tiempo pueden tardar en entregar un informe de resultados. Este varía dependiendo de la información en el proceso de adquisición, ¿no? No es lo mismo analizar 8 gigas de una memoria USB a analizar 4 terabytes de un servidor de correo electrónico, ¿no? Entonces, muchas veces, independientemente del proceso o del tamaño de la evidencia forense que tengamos, pues necesitamos de equipo suficientemente robusto, tanto en procesadores, memoria RAM, capacidad de almacenamiento para poder procesar este tipo de imágenes forenses y obtener los resultados de una manera más rápida. Este tipo de servidores ya son muy costosos, solamente grandes organizaciones las tienen, sino es que hasta organizaciones gubernamentales o de grado militar, policía cibernética, no sé, hasta el FBI, ¿no? O sea, este tipo de dispositivos no son de acceso de ahí voy a Office Depot y lo compro. No, ¿por qué? Porque son muy costosos y sirven solamente para realizar indexaciones forenses. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen que pues aquí ya metes hasta 4 o 5 dispositivos donde vas a estar almacenando, procesando la información de una manera más rápida. También existen equipos portátiles robustos de grado militar, ¿no? Que también nos van a servir para análisis forense, para el proceso de adquisición. Dependerá el caso en el que se encuentren los peritos informáticos al momento de empezar a recolectar la información, que van a llegar al sitio, van a llegar con ciertos equipos, porque se pueden encontrar con diferentes obstáculos, por así decirlo, ¿no? Que el equipo está prendido, que el equipo está dañado, que el equipo ya no se ve la pantalla, que el equipo está apagado y hay que desconectar el disco. Entonces muchas veces tenemos que llevar suficientes herramientas, entre ellos a veces equipos de este tipo, de este calibre, para poder adquirir la evidencia forense.
Aquí, por ejemplo, vemos algo similar al primero, que es como un servidor, es un poquito más parecido a un CPU, que de igual manera se trata de conectar el disco donde se encuentra la imagen forense para poderla analizar de una forma más rápida. De estos va a haber muchos, existen muchos, varía dependiendo de las capacidades que nosotros le escojamos a la hora de querer adquirir uno para poder cotizar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que este es un equipo para tratar de descifrar contraseñas, ¿no? Entonces, este es un equipo especializado donde metes el dispositivo, se une con el software de Kit Forensic Recovery para tratar de descifrar ya passwords a un nivel específicamente para passwords, ¿no? Entonces tú conectas el dispositivo, vas a elegir el archivo que quieres descifrar en este tiempo y dependiendo el nivel de robustecimiento de la contraseña, pues es el tiempo que irá a tardar, ¿no? No es lo mismo, hoy en día ya creo que hay equipos o hay procesos que una contraseña de 8 caracteres la puedes descifrar en una semana, por así decirlo, por decir un tiempo. Es por eso que ya hoy en día las buenas prácticas te dicen que mínimo debes de tener una contraseña de 12 a 15 caracteres, para que sea más difícil que la puedan descifrar. Pero en dado caso que nos encontremos con un análisis forense donde tenemos que descifrar este tipo de archivos, pues existen este tipo de dispositivos que nos ayudan a tratar, ¿no? A tratar de descifrar. Este tipo de obstáculos, perdón, es lo que nos tarda en poder nosotros obtener algún informe, algún resultado que pues tengamos que presentar, ¿no? Entonces, dependiendo todas las características que nos hayan encontrado los peritos que adquirieron la evidencia, es dependiendo de las herramientas que después se van a utilizar para analizar, para descifrar, para tratar de descubrir archivos borrados, para tratar de obtener archivos que estén dentro de imágenes, ¿no? Dependerá del caso también el grado que tengamos que utilizar de software o hardware. Aquí, por ejemplo, vemos es el WebIQ, es una solución potente para poder procesar pruebas de OSINT, ¿no? De poder hacer búsquedas de información pública, que solamente se va a encargar de eso. ¿De qué nos sirve? Bueno, pues que el OSINT es todo un mundo también de información que podemos encontrar en las redes públicas. Entonces necesitamos luego equipo específico para poder llevar a cabo ya investigaciones muy largas, muy pesadas, procesos muy pesados. Entonces este tipo de dispositivos nos ayudan a que esto sea más rápido o lo más rápido posible. Aquí, por ejemplo, tenemos un Forensic Falcon. Este se encarga de generar análisis forense. Dentro de la fase de adquisición de evidencia o dentro de las mejores prácticas a la hora de adquirir una evidencia, pues es que el disco que nosotros conectamos, que es el disco de evidencia, debe de conectarse en modo lectura. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se pueda sobreescribir o no puede escribirse nada sobre la evidencia, porque esto ya estaría afectando la cadena de custodia, estaría afectando la integridad. Entonces muchas veces se utiliza hardware especializado, como son los bloqueadores físicos, los cuales conectas, tú con simplemente conectar el dispositivo o la evidencia física que vas a hacer la copia, automáticamente la vas a conectar en un puerto que solamente es de lectura, ¿no? Ya no corres el riesgo de que por error se te haya olvidado activar el bloqueador de escritura. Entonces este tipo de dispositivos, ya con el simple hecho de conectarlo en el puerto correcto, ya solamente está en modo lectura. Y del otro lado, pues conectas un dispositivo donde se va a encontrar modo escritura-lectura para poder generar el análisis forense. Dentro de sus ventajas, que pues es un aparatito con pantalla touch, te va a generar lo que son las firmas hash, que es lo que nos va a ayudar a mantener la integridad de la evidencia que nosotros vamos a adquirir. Va a realizar una imagen forense bit a bit, nos va a dar información tanto del número de serie de los discos que conectamos, la marca. O sea, nos da una información muy completa que nosotros, mientras mejor documentemos en la fase de adquisición la cadena de custodia, que son las marcas, números de serie, capacidad del dispositivo, firmas hash, quién estuvo dentro del proceso. Eso nos ayuda a que cuando se presente un informe o un resultado, pues se valide que no hubo alguna posible manipulación de la evidencia y los resultados que se estén entregando pues sean erróneos. Entonces estos dispositivos nos ayudan a facilitar
Lo que a lo mejor, si no los tenemos y lo tenemos que hacer a manita o lo tenemos que hacer con herramientas open source, pues tenemos que hacer más procesos, ¿no? Si es una herramienta open source, comparándolo con algunas de las que vamos a ver más adelante, pues puede ser que tengamos que activar que el puerto específicamente a nivel software, pues esté bloqueado contra escritura, ¿no? Y poder realizar las copias forenses. Este tipo de herramientas pues ya no lo facilitan, ya prácticamente es plug and play, conectas los discos tanto de entrada como de salida y te lo va a generar de una manera más fácil. Otro tipo de herramienta, vamos a cambiar, es este es por ejemplo, se llama Burner Breaker. Este es un como tipo láser que se va a encargar de romper los códigos PIN de los teléfonos, ¿no? De los teléfonos Android, ¿no? Entonces, a través de este tipo de herramientas, nosotros podemos generar un ataque, en este caso se conocería como ataque de fuerza bruta, porque va a estar intentando descifrar la contraseña del dispositivo para poder acceder a él y después poder realizar una copia forense. Recordemos que en este caso, para el proceso de dispositivos móviles, aún no es tan, pues por así decirlo, sencillo como una computadora, una laptop, un equipo de escritorio, un servidor, porque todavía son equipos que necesitan pues estar desbloqueados, ¿no? Necesitan tener ciertas configuraciones de seguridad para, mientras menores niveles de seguridad tenga un dispositivo móvil, como puede ser un ruteo o un jailbreak en el caso de iOS, pues mayor información nos va a proporcionar. Si no tiene no cumple con estas características, la información o la adquisición de evidencia que nosotros realizamos pues va a ser muy mínima, no nos va a proporcionar la información deseada para poder analizarlo completamente. Pues para el análisis de móviles es un proceso todavía que está en proceso de evolución. Ha habido herramientas como las que vamos a ver más adelante que han crecido bastante en ayuda de lo que nos arrojan los dispositivos móviles, pero pues las desventajas es que son comerciales, ¿no? Un análisis forense en un dispositivo móvil con open source te puede llevar muchos días y la información que puedas obtener pues va a ser menor, ¿no? Aquí por ejemplo vemos otro tipo de dispositivos, se llama Masatfil. Este es para operaciones de campo. Como podemos observar, es una laptop de uso de categoría militar, viene con su estuche de cables. Esto es para adquirir imágenes forenses móviles. Recordemos que hace muchos años los primeros celulares pues casi cada marca venía con su tipo de adaptador, ¿no? Sony Ericsson tenía su marca, Nokia tenía su marca, Motorola tenía su marca, antes de que se estandarizara a los últimos modelos, que solamente son ahorita, si no me equivoco, nada más son 3 tipos de entradas, ¿no? De los celulares más modernos. Anteriormente había miles de entradas, ¿no? Entonces este tipo de equipos pues venían con su cable, ¿no? Por el dispositivo que te fueras a encontrar al momento de querer adquirir una evidencia, pues ya tenías el cable diseñado para poder trabajar con ese tipo de equipos. Este, por ejemplo, es una USB de almacenamiento, como las que nosotros comúnmente usamos, pero con la característica de que tiene le puedes configurar una contraseña. Esto hace que tus archivos personales o de la organización, estos normalmente se utilizan en organizaciones ya muy robustas o que manejan datos financieros. Me ha tocado ver este tipo de dispositivos donde pues tienen que tener una doble seguridad, ¿no? No puedes dejar un disco o una USB pues encima de un escritorio y que pues cualquier usuario la pueda agarrar. Entonces este tipo de dispositivos pues añaden la característica de que les puedes configurar una contraseña y ya va a ser muy difícil que una vez que la tengan pues la puedan descifrar, ¿no? Dependerá también de la contraseña que le vaya a poner el usuario, pero pues básicamente le estás poniendo una capa más de seguridad a la información que tú estás respaldando. Aquí lo podemos ver, pero en edición de disco duro, ¿no? Estos equipos también son un poco costosos por el grado que tienen de seguridad, ¿no? Y utiliza también este tipo de cifrados. Por ejemplo, es un celular Nexus de LG que fue configurado con un software para realizar diferentes pruebas de penetración o pruebas forenses. Aquí por ejemplo podemos observar que viene hasta con sus antenas de Wi-Fi para pruebas de wireless, puede venir
con otros dispositivos para pruebas de Bluetooth, ¿no? Entonces ya desde el 2014 empezaban la investigación de qué podíamos hacer con un celular. Hoy en día un celular un moderno le podemos instalar una terminal, podemos instalarle algunas herramientas, no todas como tal, como si fuera una distribución de ciberseguridad, pero sí hay diferentes cosas que podemos ya hacer con el dispositivo que hace años pues no podíamos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de bloqueador, ¿no? Entonces es muy similar al Falcon, perdón. Aquí si lo podemos ver, en diferencia del Falcon, pues no es una pantalla touch. Aquí nada más es como conectar los cables para que sirva de bloqueo contra escritura. Vendrán algunos puertos diferentes. Recordemos que hay bastantes tipos de entradas de los dispositivos. Las comúnmente son la SATA, o a lo mejor si son servidores, a lo mejor es la entrada SAS. O lo que comúnmente me decían hace tiempo, ¿no? ¿Cómo le haces si te encuentras con un dispositivo de estado sólido? Pues hay que conseguir diferentes tipos de adaptadores. Algunos, por ejemplo, los muestro aquí en pantalla. Estos son adaptadores para tipo de disco duro sólido. O bien, pues adaptadores que tú ya vas armando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo el disco duro, tengo el adaptador, tengo el conector a SATA. Entonces ya tienes que empezar a manipular con diferentes tipos de adaptadores. Al final de cuentas, yo al conectarla a un bloqueador de escritura físico, me está asegurando que no estoy afectando la integridad de la información que yo voy a copiar. Pero pues ya dependerá de la información. Hay marcas, hay también marcas comerciales que sacan sus propios adaptadores, pero pues el adaptador se eleva 3 o 4 veces su precio de que si lo encuentras genérico, ¿no? Entonces sí varía mucho, pero mientras tú utilices un bloqueador de escritura, ya sea físico o digital, pues te va a garantizar que la información que estás pasando pues mantenga su integridad siempre y cuando los hash sean validados en cada proceso. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya un aparatito más moderno, ya pantalla touch, conecto el dispositivo, este es para recuperar información, ¿no? Recuperar realmente los usuarios, entonces ahí vienen los puertos donde tú conectas los dispositivos que tú quieres que analice para buscar todo tipo de información que haya sido borrada o que haya sido modificada, por así decirlo, ¿no? Entonces ya con este tipo de dispositivos que son especializados, pues tú ya puedes agilizar el proceso. Aquí este es otro ejemplo de un MASAP Office, ¿no? Es muy similar al fil que encontrábamos anteriormente. Pues aquí la computadora es un poquito más delgada, ¿no? Pero viene también con su hub, donde si se dan cuenta, pues vienen conectados diferentes cables, donde conectan, por ejemplo, ahí viendo un poquito la imagen, pues es un iPhone, que será un iPhone 4, un iPhone 4S, ¿no? De ese modelo, para poder análisis forense a dispositivos móviles o recuperar información, dependerá de lo que quieran hacer con ese tipo de análisis. Y del lado izquierdo pues también podemos observar que viene con su estuchito de cables por cualquier dispositivo que te puedas encontrar. Todo dispositivo almacena algún tipo de información, dependerá el modelo, dependerá los obstáculos que te encuentres, de la actualización de software, que hoy en día también influye mucho, porque mientras más actualizado esté el software, en el caso de los iOS nos hemos encontrado que pues es más difícil poder adquirir una evidencia lo más completa posible, ¿no? Pero dependerá, hay muchos factores que van a afectar en el caso de los móviles, así como te pueden beneficiar. Aquí, por ejemplo, podemos ver otra que se conecta en un sistema RAID, ¿no? Es igual, está diseñada para poder recuperar datos en matrices RAID. Ya cuando te encuentras a nivel servidor este tipo de dispositivos, pues ya empieza a hacer recuperaciones, pero a nivel particiones, ¿no? Recordamos que en las organizaciones, pues muchas veces hay servidores que tienen 4 o 5 duros que tienen algún tipo de RAID 4, RAID 5, RAID 6, ¿no? Que van a empezar a afectar, ¿no? A afectar o que quieras analizar. En un segundo. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, vemos, esta es la marca más común que nosotros manejamos, bueno, aquí en México es de la que más me ha tocado manejar, que son los famosos W. Estos W son bloqueadores
que dependerá igual. Vienen en diferentes modelos porque vienen para diferentes tipos de entradas, algunos son USB, algunos son para SATA, algunos para muy discos muy viejos como son los IDE, ¿no? Entonces este tipo de dispositivos son bloqueadores de escritura muy similares a Falcom. No vienen con una pantalla touch como tal, pero pues te ayudan o te van llevando de la mano para realizar también copias forense de una manera que se mantenga la integridad de la información que tú vas a adquirir. Aquí, por ejemplo, ya vemos un equipo muy robusto. Este es en el dado caso de que tengas demasiados equipos que les quieras hacerle una copia forense, ¿no? Entonces aquí tú ya empiezas a poner, aquí por ejemplo vemos el dispositivo que admite, uno va a ser la evidencia que va a copiar y lo puedes replicar en 5 dispositivos al mismo tiempo. Aquí te da una velocidad ya de 24 GB por minuto. Entonces el tiempo de adquisición de evidencia pues también influye tanto en el dispositivo que lo estés haciendo, también con la información o el almacenamiento que te vayas a extraer, ¿no? Nos ha tocado en casos forenses donde pues nos ha tocado que son 500 gigabytes de una laptop y de repente son 4 terabytes de un servidor, ¿no? Entonces hay veces que dependiendo de los procesos que nosotros utilicemos, pues nos ha llevado hasta días tan solo la adquisición de la evidencia. Aquí por ejemplo este ya es un dispositivo que es como una NAS donde vamos a almacenar datos. Este es para el caso de una vez que nosotros indexamos la información, pues la tenemos que almacenar en un servidor seguro. No puede estar volando en discos o en USBs o en computadoras que no tengan con las medidas correctas de seguridad. Recordemos que somos peritos informáticos, entonces debemos de tener lo mayor protegida la información que nosotros vamos a estar almacenando para los reportes o los resultados que vayamos a presentar. Entonces existen NAS o servidores específicos donde también tienen cierto cifrado de seguridad para poder validar y no que la información pueda ser extraída o de una forma muy fácil, ¿no? Entonces este tipo de dispositivos nos ayudan. Aquí por ejemplo vemos otro tipo de bloqueador. Este ya es un poquito más moderno porque ya está utilizando la interfaz 3.0. No duden que por ahí ya no lo he visto, a lo mejor ya existe o no tarda en salir pues la nueva interfaz, la 3.1 o la USB-C como se le conoce, para poder hacer adquisiciones de imágenes forenses más rápidas, ¿no? Hoy en día estos son los de USB 3. Recordemos que también con procesos de adquisición de evidencia dependerá mucho también el puerto que estemos utilizando. Créanme que si hacemos una adquisición de evidencia desde un puerto 2.0, la evidencia va a tardar el doble o el triple que si lo hacemos desde una USB 3.0, ¿no? Entonces sí influye todo, hay muchos obstáculos que nos toca ver a nosotros como analistas, como peritos informáticos a la hora de tan solo la adquisición de evidencia, que tenemos que tener en cuenta para poder agilizar el proceso lo más rápido posible sin descuidar la parte de protección de integridad de la información. Aquí por ejemplo vemos otro dispositivo que también es para la parte de bloqueadores. Existen muchas marcas, está la Arito, está la MSFIL, está la StaBlue. Todos tienen su garantía. Cuando son dispositivos físicos tienen una garantía mucho mayor que si lo hacemos con un bloqueador de software, pero mientras nosotros mantengamos la integridad de la evidencia a la hora de presentar el informe, comprobando que las firmas hash no han sido alteradas, eso puede demostrar y dar mucho peso a que no importa que haya sido con un dispositivo hardware a un dispositivo software, ¿no? Entonces mientras nosotros cuidemos, obvio va a ser más minucioso a cuidar los detalles si lo hacemos con software que con un dispositivo que solamente hago plug and play y yo ya estoy asegurando que no está en modo lectura. Aquí por ejemplo ya empezamos a ver un poquito del software que utilizamos. Ya una vez adquirida la imagen forense, pues viene el proceso de indexación o de análisis, como se le conoce, ¿no? Cómo vamos a analizar esa evidencia que nosotros ya tenemos en un dispositivo, cómo la vamos a procesar, qué es lo que vamos a encontrar con ella. Esta ahorita la vamos a ver también un poquito en manera práctica, pero pues aquí podemos ver un poquito del dashboard que nos muestra esta herramienta llamada Encase Forensic, ¿no? Donde podemos ver un árbol donde vemos la evidencia, donde nos va mostrando las diferentes carpetas que existen, los usuarios, los archivos que se encuentran,
qué tipos de archivos son, ¿no? Esta herramienta es comercial, dependerá la versión que estén utilizando. Hay una que se llama Encase Forensic, hay otra que se llama Encase Investigator, tienen sus diferencias. Una es como para tenerla en un equipo servidor, como las que nosotros como la que les mostré anteriormente, o bien la Investigator es cuando ya estás en una organización muy grande, donde también puedes hacer adquisiciones de manera remota. ¿Qué quiere decir de manera remota? A través de la red de la misma infraestructura, tú mandas a solicitar que de tal IP tú vayas a extraer una imagen forense a nivel red y te vaya a llegar al equipo que tú designes, ¿no? Entonces esa es como una de las ventajas del Encase Investigator. Desventajas, pues es el costo, ¿no? Porque es una licencia anual, la cual se tiene que estar renovando. La licencia Forensic, que solamente es para un solo equipo, te vale alrededor de $15,000 aproximadamente, si no es que hasta más cara o más barata, dependiendo el costo del dólar. La Investigator ha costado, si no mal me equivoco, la última vez que instalamos una, ¿no? Costó como $25,000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también incluye los agentes que instalas en cada uno de los equipos que vas a estar monitoreando, y de los cuales pues ya tienes el derecho de poder extraer la información de manera remota, ¿no? Entonces, herramientas similares que comúnmente luego se utilizan, o open source, pues está Autopsy. De hecho, el dashboard es pues son muy similares la mayoría de los dashboard de las herramientas forenses. Te muestran el árbol de la evidencia, te lo pueden filtrar por tipo de archivo, por actividad, por archivos eliminados. O sea, serán sus variables que puedan tener cada uno, pero pues la mayoría tienen un dashboard muy similar, ¿no? Entonces sí hay ventajas y desventajas, ¿no? Porque por ejemplo en Case Forensic trae módulos para poder leer diferentes archivos, en este caso, no sé, los famosos PST, OST, NSF, que son los archivos de Outlook, de Lotus Notes, que también es una herramienta de correo electrónico. Entonces Encase trae bastantes módulos que a lo mejor las herramientas open source no traen, ¿no? Entonces te permite visualizar de una manera más rápida y cuidando la parte de la integridad de la información diferentes tipos de archivos que tú vayas a analizar, ¿no? Porque puede ser un análisis forense, que a lo mejor hubo algún fraude, pues lo que vas a buscar pues son archivos, ¿no? O correos electrónicos donde haya habido comunicación entre las partes comprometidas, ¿no? Entonces dependerá mucho del tipo de análisis que estemos haciendo, ¿no? Puede ser un análisis por algún tipo de ransomware, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar otros vectores, ¿no? Como pueden ser cuentas de usuarios, últimos páginas de web visitadas, ¿no? Para detectar de dónde provino el ataque. Puede ser si existen cuentas de usuario creadas, ¿no? ¿Qué fue el último programa que se instaló? Entonces, dependiendo el tipo o hacia dónde lo estemos enfocando, pues ya nosotros vamos a desglosar las diferentes actividades que vamos a analizar, ¿no? Si es un fraude, pues tenemos que revisar los documentos del usuario, qué dispositivos USB conectó, para ver si de dónde pudo extraerse alguna fuga de información. Si fue por correo electrónico, pues hay que leer todo el historial de correos electrónicos para detectar que haya habido comunicación entre las partes afectadas, con el fin de demostrar que sí hubo un fraude y en qué momento se ejecutó, a qué hora, a qué minuto, qué fecha, qué documento fue el que se envió, ¿no? Todo esto lo hace esta herramienta, pero pues ya dependerá hacia dónde lo estemos enfocando. También tiene un módulo para móviles, el cual pues todavía está, en mi experiencia, me ha tocado ver otros que dan más información que Encase, pero también ya tiene su módulo para móviles, ¿no? Entonces, hay demasiadas herramientas, vamos a ver otra. Esta es Belkasoft Evidence Center. Este es otro tipo de herramienta forense. Esta es un poquito más accesible si lo vemos en el costo, ¿no? Son $5,000 de tipo anual. Este también tiene módulos para móviles. También, si se dan cuenta, pues me da un poquito de información, por ejemplo, los servicios que se estuvieron ejecutando, los scripts de inicio de sesión, las tareas programadas que existían en el equipo, ¿no? Ahí dependiendo, ¿no? O sea, dependerá de la información que nos quiera proporcionar. Aquí, por ejemplo, ve que nos puede proporcionar una línea de tiempo de cuándo fue los procesos que se estuvieron haciendo. También tiene un módulo de adquisición remota, ¿no? Entonces también tiene un explorador. Esta no la tengo, sino también se las mostraría. Esta cita no la tengo. Igual,
¿no? Si quieren su similar, pues es Autopsy. Autopsy siempre va a ser la similar de open source que vamos a tener a la mano. Es una herramienta forense, la cual, créanme que para hacer open source está muy completa, ¿no? Digo, hay módulos que por obvias razones que tienen que ser de paga, fuerzas, no podemos obtener de esta herramienta, pero es muy completa a la hora de realizar análisis forenses. Aquí, por ejemplo, vemos la otra herramienta que es Magnet Axiom. Este tiene un costo anual. O sea, la desventaja de este tipo de herramientas es que son costos anuales y no son de, sí, yo voy por ella y la compro por internet, ¿no? Este tipo de licencias se compran a través de algún partner que se encarga de vender este tipo de software, ¿no? No es como entro a internet, entro a la página y le doy comprar y agrego mi tarjeta de crédito. No, ¿por qué? Porque el nivel para el que están diseñadas estas herramientas, pues no son de acceso público, ¿no? Y ellos también realizan ciertos tipos de análisis internos para ver si eres, en algunos casos, hasta candidato de adquirir este tipo de licencias, ¿no? ¿Cuál es tu giro? ¿A qué te dedicas? ¿No? Entonces sí varían muchos tipos de cosas, no son de fácil acceso. Hay algunas otras que sí puedes entrar literal a internet, la compras, ¿no? Pero pues el nivel de ¿cómo llamarlo? De productividad o lo que te pueda dar una herramienta u otra, pues variará, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta es otra herramienta, Axiom. También te va a mostrar los documentos, los archivos de media, como son imágenes, videos, el tipo de sistema operativo. Te va a mostrar, por ejemplo, este es un resultado, si no me equivoco, de un dispositivo. Este es de un dispositivo Windows, porque aquí vemos la información que viene de un Windows. Estamos viendo la parte de Program Files y estamos viendo la parte de un programa de PDFs llamado FODSI. Aquí, por ejemplo, ya nos está dando bastante información. Nos muestra los correos electrónicos, nos muestra los chats, ¿no? Entonces dependerá también los criterios de búsqueda. Una vez que nosotros insertamos la evidencia, nosotros también tenemos que elegir ciertos, hacer como un checklist, ¿no? ¿Qué quiero que me busques? Quiero que me busques la última actividad del usuario de Internet Explorer. Quiero que me busques los últimos dispositivos conectados. Que si tengo, y esto es a través de la información que nos proporcionan los clientes, ellos a veces hasta nos proporcionan las famosas llamadas keywords o palabras clave, que nosotros ingresamos la lista y al momento de indexar y realizar el análisis forense, pues nos empieza a salir el filtrado. ¿Sabes qué? De todo el disco duro encontré 100 archivos que contienen esa palabra que tú me buscaste o que tú me pediste que buscara. Entonces eso agiliza el proceso de análisis forense. A veces nos agiliza mucho cuando ya tenemos por dónde empezar, ¿no? Que quiero que me investigues todos los correos que haya recibido fulanito de tal, ¿no? Entonces pues ya pones el nombre del fulanito de tal o la dirección de correo de fulanito de tal y pues ya te va a empezar a hacer un análisis o una entrega de resultados, pues que tú puedas analizar y documentar de una forma más práctica. Porque si no, pues lo más que puedes tener es que, búscame todos los chats, búscame todos los correos, búscame todo lo relacionado a web, búscame todo lo relacionado a redes sociales, ¿no? Búscame todo lo relacionado a móvil, búscame todo lo relacionado a media, búscame todos los documentos, ¿no? Pueden ser Word, pueden ser XLS, pueden ser PDFs, ¿no? Entonces, al momento que tú ingresas la evidencia en este tipo de software, pues ya empiezas a hacerse como tu checklist. Ok, analízame de esta evidencia, analízame todo esto. Si tú eliges todo, obvio el proceso se va a disparar en demasiado tiempo, ¿no? Entonces, mientras más específicos seamos a la hora de querer realizar un análisis forense, pues la información nos lo va a proporcionar de una forma más rápida y concisa. Su similar, como todos, es Autopsy, ¿no? Autopsy es como que la parte de que nos gusta a todos, ¿no? Que es gratuita y que sigue en constante evolución, sigue creciendo, sigue siendo una herramienta que está en actualizaciones, no han dejado el proyecto abajo, entonces nos puede ayudar bastante. Esta, por ejemplo, es una herramienta para análisis de audio. También dentro de los audios se puede guardar cierta información, ¿no? O, por ejemplo, si queremos comparar grabaciones, comparar voces de personas, traté de conseguir un costo, pero este tipo de software no es accesible al público. Tienes que ser una empresa gubernamental, tienes que tener cierta área
donde se encarguen de analizar este tipo de situaciones para poder adquirir este software. Este sí de plano no es ni a través de un partner, ya tienes que tener ciertos requisitos tú como para poder ser candidato a que siquiera para que te den una cotización, ¿no? Entonces puedes analizar este tipo de software. Hay una herramienta gratuita que se llama Audacity, si no mal me equivoco. Esa también sirve para tratar de encontrar información que haya sido, así como la estenografía de imágenes o de videos, pues también puede existir la estenografía sobre archivos de audio, ¿no? Donde puedes ocultar texto, puedes ocultar cierta información que pueda ser de utilidad. Aquí, por ejemplo, vamos a pasar un caso práctico de un segundo para pasar a la otra pantalla. ¿Me confirma nada más que se vea la pantalla, por favor? Se visualiza correcto. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Sí me da tiempo. Vamos a hacer voy a mostrarles un poquito más acerca de Encase. Encase es, como les venía diciendo, es una herramienta de paga, la cual nos permite crear nuevos casos, por así decirlo, ¿no? Yo creo el caso, pues se prueba CFD, ¿no? Una vez que yo ya agregué o creé el nuevo caso, pues tengo que agregar la evidencia, la cual por cuestiones de tiempo yo ya la tengo creada. Aquí me da diferentes opciones de adquirir la evidencia, ¿no? Si yo conecto desde un disco o una USB que yo esté conectando a la máquina, si va a ser a través de red, si va a ser a través de una imagen, o sea, hay diferentes tipos de imágenes que yo puedo agregar aquí. Yo la tengo en un archivo porque yo la generé con FTK en este caso. Ay, Dios. El micrófono ahí, por favor. Listo. Aquí, por ejemplo, yo ya estoy viendo la información de la evidencia que estoy adquiriendo. Aquí todavía no la analizo de manera automática. Aquí simplemente la añadí. Yo ya puedo empezar a navegar en ella. Yo ya puedo empezar a manipular la información que se encuentra en este tipo de dispositivos o lo que tenga este tipo de dispositivos. Yo, por ejemplo, puedo ver que están este tipo de carpetas. Como traen este símbolo, es que ya fueron movidas, que se encuentran dentro de otras carpetas. Pero recordemos que así como eliminamos archivos, son posibles, mientras no sea sobrescrita la información, es posible recuperarla. Pues lo mismo pasa con cierta información, ¿no? Yo creé en el número de carpetas, pero pues sin querer yo las moví de lugar, pero aún me deja como un histórico de dónde estuvo la primera vez, ¿no? Pues estuvo en raíz, estuvo en información. Aquí, por ejemplo, puedo elegir qué tipo de hash quiero que me genere, ¿no? Te voy a dejar nada más estos dos, ¿no? Esto es lo que me va a ayudar a verificar, en primer lugar, que la evidencia no haya sido alterada, ¿no? Porque nosotros desde la parte de adquisición nosotros ya nos trajimos el número hash, pero nosotros en cada proceso que estemos analizando debemos de comprobar que ese mismo número hash que fue capturado desde el día 1 que se realizó la evidencia nunca debe de ser alterado, siempre hasta el final, hasta que se entregue el reporte, debe de ser el mismo que fue capturado en el día 1. Si por alguna razón el hash del día 1 ya no coincide con el hash del día que se entregó el informe, en algún paso alguien no siguió el proceso correcto, como por ejemplo montar la evidencia como lectura, o sin querer le dio conectar como escritura. Esto va a hacer que se modifique el hash. Con el simple hecho de conectar como escritura, automáticamente se va a modificar. No es necesario que yo escriba sobre él, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado de que esta información nunca sea alterada, porque esto es lo que garantiza a la hora de presentar un resultado que garantice que no fue manipulada, y que garantice que lo que se capturó en el día 1 es lo que se encontró al final. Porque si en algún momento se pierde esa cadena de custodia, se pierde esa línea del hash, el documento ya no es válido, la evidencia ya no es válida, y si están a un nivel legal, eso puede ocasionar que ya no les hagan válido el dictamen que ustedes estén presentando, ¿no? Y que pierdan el caso, si es un caso legal.
¿no? Entonces aquí nosotros ya podemos analizar, ya que por ejemplo Encase también tiene algo que se llama Enscripts, lo cual nos permite analizar cierto tipo de información específica, ¿no? Ya sean imágenes y sean procesar memoria RAM, creo que también tiene su módulo para memoria RAM, si quiero generar un reporte automatizado, ¿no? Entonces esta herramienta es muy completa, me va a dar diferentes tipos de opciones, ¿no? Entonces, ahorita no le voy a dar a analizar porque pues se nos va a ir el tiempo, entonces lo que quería que vieran era esta arquitectura de una herramienta de pago, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta que quieran que les responda. Hay un comentario en el chat. Ok, la mayoría de software de pago ha basado sus proyectos en Autopsy. De hecho, todos los módulos surgen de open source. Te desconozco ese dato, yo me imagino que sí. Así como existen estas distribuciones o este software comercial, pues también existen las otras distribuciones que estaban mencionando hace rato, como Cain, Surugi, que es la otra, Kali, que es más enfocada para PTs que para Dev es otra de las que mencionan. Surugi, ¿qué opino de Surugi? Este tipo de distribuciones, lo que Surugi creo que todavía está en actualización, hay muchas que ya están fuera de soporte, entonces eso es lo que hace que mientras más tenga soportes, pues más herramientas van a tener. Las puedes utilizar. ¿Qué opino de ellas? Pues todas son buenas, ¿no? Creo que aquí es más del especialista o del caso que nos encontremos para poder decidir qué utilizar, ¿no? Siempre y cuando cuidemos las medidas de manejo de evidencia, pues creo que cualquier herramienta es buena, digo, para iniciar. A ver qué dice. ¿Cómo ves el uso de robótica para el análisis forense? Pues esto está en constante evolución, ¿no? Así como ya empezaron a salir maquinitas que pues le das casi enter, pues te va a generar casi todo, pero pues aún estamos en crecimiento, ¿no? ¿Qué precio tiene OnData Kit en México? Déjame buscar el costo. No tengo el costo de todas las herramientas forense, no soy vendedor de herramientas forense, pero te lo consigo y se los pongo si quieren en el grupo de Telegram. ¿Qué consejo das para la parte de empezar con análisis forense? Pues, ¿qué les puedo dar de consejo? Pues, en primera que te guste, ¿no? Porque hay muchos que se deciden por la parte de ciberseguridad, como análisis de vulnerabilidades o pruebas de penetración, ¿no? Y hay otros que les encanta mejor descubrir pues cómo se generó el suceso, ¿no? O descubrir de dónde provino el suceso, y de ahí empiezan a hacer el gusto por el análisis forense, ¿no? Análisis de malware, análisis de un ransomware, ¿no? Ver de dónde produjo, por dónde llegó este malware al equipo, o ver de dónde se produjo algún tipo de fraude, ¿no? Entonces creo que es más el gusto. El área, digo, de ciberseguridad incluye demasiadas especialidades, ¿no? Análisis forense es una de ellas, ¿no? Entonces, como bien nos decían en un evento pasado, pues lo importante es que elijas cuál es tu camino, ¿no? Cuál es el que te va a gustar, porque mientras más te enfoques solamente a uno, pues más vas a oportunidad de explorar todas las ramas de esa misma área, ¿no? Entonces, yo por ahí ahí me elegiría. Primero saber qué es lo que te gusta. De ahí viene otra mencionaste un robot para romper los códigos PIN celulares. Sí, ese lo mencioné en la presentación, ahorita te digo su nombre. Ese, para que veas, solamente lo vi, no lo necesito, no he tenido el gusto de usarlo, ¿no? Porque te digo, son dispositivos muy costosos, ¿no? También hay su similar, que pues es conectándolo a través de un dispositivo. Se llama el Burner Breaker, ¿no? De ese tampoco tengo costo. Si me preguntan costo, pues no lo tengo. Para analizar sistema operativo Mac. Wow, esa es una pregunta pues un poquito
eh, complicada de contestar, porque ahí yo lo que te podría decir es, para analizar un dispositivo Mac es primero, ¿de qué año es el equipo? ¿No? Si es un equipo 2012, 2015, pues ya hay herramientas con las cuales se puedan adquirir una evidencia o una evidencia bit a bit. Si es un equipo, si no me equivoco, todavía del 2018 hacia abajo, el proceso se complica, pero se puede adquirir y se puede analizar. Si no mal recuerdo, los últimos modelos ya traen un chip interno, el cual tienes que conocer demasiado de Mac para poder crear una propia distribución de Mac y poder hacer una adquisición de imagen forense. Los nuevos modelos, por ejemplo, los del nuevo procesador M1, pues ya es todo un mundo. De ese sí todavía no sabría decirte si es del mismo modo que del año pasado o hayan cambiado.